Sean bienvenidos a La Psique y otras netas. Bien, en cuestión del por qué se está haciendo este programa, por qué se está haciendo este nuevo contenido, es porque queremos abordar ciertos temas de salud mental, pero no solamente ciertos temas de salud mental, sino también ciertos temas que te han pasado cotidianamente. Más adelante, con nuevos bloques, nuevos capítulos, se va a ir conociendo acerca de este nuevo contenido, acerca de La Psique y otras netas. Pues bien, tengo el gusto de poder compartir este panel con dos grandes amigos, dos grandes colegas. La psicóloga Perla, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Beto, hola Lalo, un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y con las personas que nos ven y nos escuchan, y pues te deseo mucho éxito en ese proyecto que hoy estás emprendiendo y ojalá les sea de mucha utilidad a las personas en cuanto a los temas que vamos a abordar. Gracias. A mi lado izquierdo tengo a un gran amigo, igual comparto otro canal con él, psicólogo Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muchas gracias por la invitación, compañero, muchas gracias Jazz por el tiempo, y pues muy contento, muy feliz de poder por fin estar frente a ustedes, que nos puedan estar mirando y escuchando en estos momentos. Es muy importante para nosotros como profesionistas en psicología poder compartir y poder expresar ciertas inquietudes, pero más que eso, poder compartir nuestra labor como tal, del día a día, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues esperemos que el contenido que vayamos a estar realizando les vaya gustando y contar con su apoyo para que pues lleguemos muy lejos. Pues bien, antes de darte la palabra a ti, amiga, tomaste un buen punto el hecho de qué hacemos nosotros como psicólogos, en qué áreas nosotros nos Que desempeñamos. justo es lo que vamos a que justamente es lo que vamos a platicar de este podcast. La introducción, amiga, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, por lo general se tiene esta idea de que nosotros los psicólogos solamente nos dedicamos a dar terapia, ¿no? Se tiene la imagen de un psicólogo como un profesionista que se encarga de un consultorio o que trabaja en alguna clínica o hospital, cuando no es así. La verdad es que la carrera de psicología abarca muchas áreas. Entre las más importantes podemos encontrar el área de la salud, el área clínica, social, organizacional, y bueno, de ahí también se derivan otras más, pero creo que son las más conocidas, ¿no? Ajá, sí, porque no podría decir que las más importantes, porque en sí todas son muy importantes. Pues bien, algo que tengo el gusto de poder compartirlo es de que ustedes son más especialistas en cuestión laboral, ya que ustedes se inclinaron más por el área de recursos humanos. Nos pueden contar qué es lo que hace un psicólogo laboral. Bueno, antes de poder, me gustaría igual comentar, el ser humano, pues particularmente, gran parte de su vida la pasa ante un trabajo, ¿no? A veces las jornadas de trabajo son muy pesadas, muy cansadas, dependiendo lo que hagas y dónde estés trabajando, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, siempre va a haber situaciones en que la psicología de la persona pues siempre va a estar comprometida, ¿no? Y pues es justo donde uno puede actuar. Normalmente la figura del psicólogo organizacional en sí pues está solamente identificada bajo las funciones en el departamento, en el área de recursos humanos. El departamento que acabo de decir, por lo general se ubica o se focaliza solamente en el hecho de la contratación, de la capacitación y de ciertas cuestiones más. Sin embargo, pues la demanda entre la salud mental dentro de un trabajo pues cada vez es más grande, ¿no? Y pues no solamente la acción o las actividades, las funciones que realizamos no solamente se enfocan en eso, también pues tenemos un deber pues mucho más amplio, mucho más grande, ¿no? Sí, también el psicólogo organizacional se encarga de evaluar el área de la salud de sus empleados, y actualmente con la normativa que ha surgido acerca de los riesgos psicosociales, pues ya es más fácil evaluar, por ejemplo, el estrés en los empleados. Entonces creo que también es una área importante en la que el psicólogo tiene participación, ¿no? Ok, algo que me llama, bueno, que me causa curiosidad
es de que ustedes cuando hacen esta pequeña entrevista o este pequeño reclutamiento, cuando les llega un trabajador, se quedan nada más con lo que dice el trabajador o indagan más. O nada más, o sea, sí, o sea, nada más se quedan con lo único que dice el trabajador o indagan más, preguntan más, o sea, el trabajador nada más llega y les dice, yo trabajé, no sé, de soldador, hago este tipo de cosas y es lo que ustedes, digamos, la vacante que ustedes están por cubrir, pero indagan más acerca de, como bien lo decías, si tiene alguna enfermedad o si ha sufrido algún tipo de problema físico, etcétera. Creo que aquí depende de la empresa, ¿no? De cómo esté llevando a cabo su proceso de reclutamiento y selección y qué tanto toman en cuenta los valores de la empresa, la misión, la visión, para contratar a alguien, ¿no? Porque muchas veces el reclutamiento se da de forma masiva, entonces no se enfocan tanto en estos aspectos que deberían de ser importantes, que son importantes, y contratan de manera pues muy rápida. Entonces creo que hoy en día casi no se toman en cuenta aspectos pues más humanos, se podría decir, y que a la organización le puede beneficiar. Sí, porque pues se pueden gestar muchas complicaciones, ¿no? En cuanto a, pues no sé, en cuanto a conflictos, en resolución de problemas, todo eso puede chocar ya dentro del área laboral, ¿no? Justamente creo que la empresa siempre cubre solamente los intereses que le competen como que más específicos, y hablamos ya como que en cuanto a temas de producción, a temas de ventas o de que cumplan con su giro, pues con sus metas básicamente, ¿no? Entonces muchas veces todos los procesos de reclutamiento como tal ya especificados pues no se llevan puntualmente, y solamente la entrevista de trabajo dura, que hablamos de 15-20 minutos en promedio, ¿no? Obviamente hay sus excepciones dependiendo del puesto de trabajo que se va a evaluar, sí. Pero pues, por lo general no hay mucha indagación, o sea, depende de los tiempos y de cómo se ajuste la organización realmente, o sea, no hay algo que esté completamente fijo, vaya. Va a depender mucho también del evaluador, o sea, son muchas cuestiones. Otra cosa que yo he visto en cuestión laboral es por qué a una persona que va por un puesto administrativo se le hace una prueba psicométrica, y por qué a una persona que va a un puesto por ayudante, por qué no se le hace ese tipo de prueba. Que yo sé que en algunos casos sí se les llega a hacer unas ciertas pruebas, ¿no? Dependiendo el puesto que vaya a ser, porque no, o sea, un ayudante puede tener algún oficio, vaya, ¿no? Entonces, ¿cuál es como la diferencia? ¿Por qué un administrativo y un ayudante no lleva como ese proceso? Sí. Bueno, es que por lo general ya cuando hablamos de administrativos hablamos de jefes de ciertas áreas, ¿no? De los que controlan y los que pues como tal intervienen más en aspectos que van a impactar directamente a la organización. No digo que el personal laboral obrero no lo sea, digo, al final de cuentas esa es la fuerza de la industria, ¿no? Sin embargo, las cabezas pues son personas que toman decisiones, y por lo general cuando vas a contratar un puesto para un área específica pues debes de tener también la congruencia de qué tantos valores va a tener. Sobre todo hablamos de una persona que sea un contador, o sea, qué tan fiable va a ser su ética y que no te vaya a robar. Digo, al final de cuentas eso siempre va a ser un sesgo a considerar, porque una prueba tampoco es diagnóstica. Es algo que igual en algún momento podemos platicar más específicamente, pero pues ese es el riesgo, ¿no? Y también hay la importancia de que no se considere como único filtro, ¿no? El candidato debe de pasar por cada filtro, que es la entrevista inicial, las pruebas psicométricas, la entrevista profunda, que bueno, también varía del puesto que se vaya a ocupar, pero creo que sí es necesario que en todos los puestos haya evaluaciones psicométricas, porque como bien dices, se tiene que evaluar los valores que tenga la persona, y para ver si es compatible o no con los de la empresa. Y bueno, a grandes rasgos eso es como que más se conoce de un psicólogo organizacional. Sin embargo, también influye mucho en los estudios de clima laboral, de cómo son las interacciones entre jefe empleado y viceversa, ¿no? También cómo se fomentan todas estas relaciones para que pues
el equipo pues trabaje de la mejor manera. Hablamos incluso de la filosofía organizacional que comentabas, ¿no? A veces el psicólogo también tiene que intervenir mucho en ello, sobre todo, o sea, nuestro compromiso ético es considerar siempre a la persona. Sin embargo, a veces por situaciones que no podemos controlar, aunque a veces quisiéramos, pues tenemos que a veces hacer lo contrario, ¿no? Y es lamentable, sin embargo, pues es parte de una realidad. Lo ideal sería eso, ¿no? Evaluar o enfocarnos en la persona para que de esta forma pueda mejorar su productividad sintiéndose satisfecho en su puesto de trabajo o en la empresa en la que está laborando. A lo que me lleva y a lo que yo quiero como enfatizar o combinar es el hecho de que yo estudié, yo me incliné más en un sector salud. La cuestión es de que vamos a diferenciar entre lo salud y lo clínico, ¿no? A lo que yo voy es, obviamente el sector salud se va más a lo preventivo y lo clínico se va más a lo diagnóstico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el hecho es de que yo quisiera combinarme con ustedes, ¿se puede hacer? O sea, el hecho es de que ustedes como psicólogos organizacionales pueden hacer esas cosas de prevención hacia un trabajador. Pues, o sea, si hablamos de una formación en psicología, pues sí, obviamente. O sea, nuestra formación dentro de la licenciatura, pues eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Sí. O sea, eso es lo ideal. Entonces, si hablamos de un proceso que va a ser más guiado, vamos a hacer un caso, un supuesto, un escenario, ¿no? De que una persona sufre depresión y yo lo identifiqué dentro de mi departamento, entonces lo más viable es de que ya tenga un proceso específicamente para él. Entonces es donde tú puedes, entonces, ¿qué? Te lo voy a canalizar. Es correcto. ¿Por qué no puede ser dentro de la empresa? Porque para empezar, los recursos, al menos del sector industrial en el que nosotros estamos insertos, pues bien sabemos que es muy limitado. Y aunque no sea limitado, realmente la importancia que se le da a la salud mental es mínima. O sea, muy a fuerzas te van a contratar a ti como gerente de RH, no van a contratar a alguien específicamente en psicología para hacer prevención de salud mental. O sea, uno mismo lo tiene que hacer. O sea, por eso es la importancia de que tengamos que tener una formación lo más completa posible. Sí, creo que ahí tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, ¿no? Evaluarnos, autoevaluarnos y ver si cumplimos con los conocimientos necesarios para intervenir clínicamente a una persona. En lo personal, yo creo que sí es necesario tener cierta especialidad para intervenir. Yo siento, por supuesto. yo siento que también es necesario el hecho de que también una empresa, no digo que todas, pero que sí tengan por lo mínimo 2 psicólogos, tanto el que se encarga del reclutamiento como el que está más a la prevención, al cuidado de sus trabajadores, vaya, ¿no? Porque yo, me ha tocado en cuestiones laborales cuando he entrado a trabajar de ayudante general, el hecho es de que cuando yo he estado con ciertos compañeros de trabajo tienden a tener ciertos problemas, ya sea tanto depresivos como ansiedades, ¿no? Cuestiones que no los deja vivir o no los deja trabajar, y a veces el jefe no le importa eso. O sea, el hecho de que a mí me tienes que cumplir porque yo te estoy pagando un sueldo, vaya, ¿no? Y tienes que sacar la productividad, pero nunca se ha fijado en lo que le pasa al trabajador. Entonces, eso es como mi inconformidad del hecho de que también se necesita una parte preventiva para que tú, como ya bien lo decías, el psicólogo que está encargado del reclutamiento va a ver y verificar qué es lo que pasa con ese paciente, con ese trabajador paciente, para poderlo canalizar con nosotros, pero que sean el mismo trabajo. Eso es lo que yo me quiero dar a entender. Entonces, vaya, ese es como un pequeño argumento del cual yo quería abordar. Sí. ¿Está bien o está mal? O... No, sí, bueno, yo o sea, diferiría un poquito en cuanto a un proceso más específico por el contexto. O sea, tú sabes que debe de haber un ambiente que sea controlado cuando hay un proceso terapéutico en sí, ¿no? O sea, quizá cuando hagas una intervención en primer nivel en cuanto a prevención, pues creo que está muy bien, pero para hacer una intervención ya específica, hablando de segundo nivel, pues ya, o sea, sobre todo porque a nivel empresarial o a nivel industrial, pues o bien puede haber varios problemas como carecer de espacios, porque a veces incluso es el pretexto que nos dicen, es que no hay para un auxiliar de derecho. No, o sea, y te ponen a trabajar en un casillero, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Entonces,
o sea, yo diferiría en el aspecto de trabajarlo por esa cuestión. No que no sea necesario, sí es necesario, pero entonces ahí ya tendrías que hablar con los gerentes para explicar cómo es que esto le va a afectar a él. O sea, porque siempre, lo vuelvo a insistir, debes de seguir los intereses de la compañía, ¿no? Pero obviamente si tu trabajador no está en condiciones para trabajar, pues también le va a afectar obviamente directamente a la compañía, ¿no? Sí, y creo que una forma en la que nosotros como psicólogos organizacionales podemos intervenir como tal en la empresa es evaluando las necesidades, ¿no? Las necesidades que tienen la empresa, los trabajadores, y en base a eso armar un plan de intervención, de capacitación en los que se puedan trabajar habilidades como puede ser el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia y demás. Sí, bueno, de mi parte creo que sería todo en cuanto a trabajo organizacional. Pues hay mucho más de qué hablar, ojalá en algún momento podamos desglosarlo como punto por punto, porque pues son muchas cuestiones, ¿no? Ahorita, bueno, eso sería hasta ahí en cuanto a Olga, pero también hay otro aspecto, y por ejemplo sería en cuanto a la educación, el psicólogo educativo. Yo también he tenido la oportunidad de trabajar en cuanto a psicología educativa, obviamente ya durante la formación, pero también te das cuenta de muchas realidades, ¿no? Y que desde ahí parte cómo el alumno va a ver una figura de un psicólogo más adelante, ¿no? Por ejemplo, yo cuando lo trabajaba, yo tuve algunos conflictos con algunos docentes, porque te decían es que nada más lo sacas, pero no veo ningún cambio así. Y yo recuerdo mucho la frase de algún docente que tuvimos en la formación, que decía de que pues no somos magos, ¿no? O sea, no vamos a tener una varita mágica y le vamos a decir, hey, vas a cambiar, ¿no? Aquí hay que entender algo muy, muy puntual, y que es que para que haya un cambio significativo, en este caso de un alumno, es una colaboración de tres partes, desde psicólogo, docente y padres de familia. Sí. Y padres de familia, porque si esas tres variables no están conjuntas, no va a haber resultado. No va a haber un cambio. Y sí, el psicólogo educativo, pues en este caso se encarga de mejorar los métodos de aprendizaje, ¿no? Más que nada, no todos aprendemos de la misma forma. Hay quienes aprenden más desde lo visual o desde lo auditivo o kinestésico. Vaya, entonces, algo que yo también viví en cuestión cuando estaba en prácticas educativas, el hecho es de que muchos maestros no se enfocan tanto en las personas que les cuesta tener un aprendizaje luego, se enfocan más en las personas que están aprendiendo, pero yo quisiera también saber su opinión, si estoy mal. El hecho es de que a mí me hubiera gustado que se enfoquen más en las personas o en los alumnos que no tienen como ese aprendizaje tan rápido, ¿no? O sea, es no dejarlos a un lado, o sea, también tenerlos en cuenta. ¿Sabes qué? Enfocarnos más en esa persona que en el que le sabe, o decirle al que sabe, ayúdale a esta persona. Eso yo lo viví desde mi experiencia educativa, como también el hecho que bien que decías, la cuestión de que, o sea, si sacas al alumno es porque estás haciéndole un proceso, ¿no? Pero si ves que no hay mejoría, y como bien ya decías, no somos magos. Eso también va en el sector clínico, en el sector clínico, el hecho de cuando un paciente va contigo a terapia, no nada más es en una sola sesión ya vas a poder cambiar al paciente, ¿no? Entonces se debe de llevar un proceso. Es un compromiso. Efectivamente, y muchos familiares piensan eso, de que si ya fuiste con los psicólogos es porque ya te va a ayudar, ¿no? Pero volviendo a lo... Ese es como un mito, bueno, en este caso a erradicar, ¿no? La cuestión de que todo proceso lleva su tiempo, su dedicación y el compromiso, ¿no? Y un trabajo, pues en conjunto, pues se logra. No solamente uno tiene como que toda la carga encima, o sea, sí me entiendo, ¿no? Sí. Y entonces, a lo que iba en el sector educativo, es de que yo siento que también el psicólogo debe fugir más en esas personas que tienen ese lento aprendizaje, por decirlo así, en la cuestión de que el maestro se está desesperando porque él no está aprendiendo. Entonces también el psicólogo puede entrar en esa parte y quedarse con una sola persona y de enseñarle qué es lo que tiene que hacer, cómo están las cuestiones educativas. Y también puede haber un programa de capacitación, por ejemplo, a docentes, ¿no? También. Porque igual siento que, bueno, nosotros tenemos ya cierta edad, todavía somos jóvenes, básicamente, ¿no? Pero una de las cosas comunes que ves allá afuera, en el ámbito que sea, pero ahorita lo voy a hablar más específicamente de los proveedores, es que ellos sienten que tienen toda la sabiduría del mundo, ¿no? Y
que uno no puede llegar y decir, ¿sabes qué? Es que lo estás haciendo mal, porque lo estás haciendo mal. Y no se abren en cuanto a recibir algo que pueda mejorar su labor, su trabajo, ¿no? Que en parte es lo que pues, estamos haciendo. Entonces, o sea, ya no solamente es alumnos, trabajar alumnos, la psicología educativa también tendrá que ver, ya también englobar a directivos y profesores, ¿no? Es algo interdisciplinario, ¿no? Y creo que se debe de tomar en cuenta a todos los alumnos. Yo, desde mi punto de vista, independientemente de si uno aprende más rápido que otro, pero sí apoyo el punto que comparte Beto del hecho de centrarnos en los focos rojos, ¿no? En qué está pasando, en por qué algunos alumnos no están aprendiendo o no tienen como esa motivación de estudiar, o de realizar las tareas, actividades, porque también puede deberse a problemas externos de la escuela, que pueden ser familiares, puede que se deba a una separación de los papás o situación de bullying. Entonces es imprescindible que en cualquier escuela haya un psicólogo. Y de hecho es importante que un psicólogo esté en un sector educativo. Como bien decías, a veces no todas las escuelas lo tienen. ¿Por qué? Porque entonces ahí tú vas a ver la problemática que tiene o está sufriendo el estudiante. Y no solamente el estudiante, porque también algo que abordaste es que también viene desde casa en cuestión educativa. O sea, desde casa también, bueno, hay mucho mito en el que decir es que o sea, a veces los padres dicen, mandamos a nuestro hijo a que aprendan y le enseñen, pero también sabemos que desde casa también se tiene que abordar la educación. No solamente es el maestro, para también no echarle la culpa al maestro, ¿no? También es el maestro el que también son los padres los que tienen que educar a sus hijos, no solamente en la escuela. Vaya, diste un punto. Y es que la escuela, o sea, realmente, eso como bien decías, es un mito muy sonado, ¿no? Y que se sigue presentando. O sea, te mandé a la escuela para que te eduquen. Pero en sí los padres, ¿cómo están comprendiendo el término de educar a un hijo? ¿O cómo están educando? O sea, realmente la educación es o sea, no tengo obviamente la definición como debe de ser, pero a lo que yo comprendo como educación es el proceso en el que tú vas a aprender, o sea, sí, aprender a tener conocimientos. Y sí, efectivamente el profesor pues sí te puede transmitir valores y esas cuestiones, pero eso realmente como alumno o como joven, como niño lo aprendes en casa. Y eso se va a reflejar pues, en todos tus círculos sociales. Así es. Y bueno, eso sería en cuanto a la si educación, ya ¿no? tienen algún otro comentario que hacer acerca de esta área, pues ¿qué les parece si pasamos al área de psicología de la salud? Amigo. Vaya, como bien ya lo decía hace un momento, ¿no? ¿A qué se dedica el área de la psicología de la salud? Obviamente es a la prevención. Es lo que nosotros... ¿Prevención de qué? Prevención, ya sea de enfermedades, ya sea de algún, lo más coloquial, son la prevención de riesgo, exactamente. Obviamente, igual, va como muy enfocalizado tanto en lo educativo, como en lo empresarial, como en lo social. Desde mi punto de vista, yo que he trabajado en esta parte, obviamente si vas a un centro de salud, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? O sea, el centro de salud posiblemente te dé un tema y te va a decir, es que necesito que le des una adherencia al tratamiento a personas que tienen alguna enfermedad crónica, diabetes por ejemplo. ¿Cuáles son las prevenciones que se deben manejar? ¿Qué es lo que debe de hacer el cuidado? ¿Qué es lo que debe de tener? El tomarse su medicamento, no dejar su tratamiento a un lado, el enfocarse en ese mismo. Esa es la prevención en cuestión de un sector salud educativo. Vaya, eso es lo que veníamos diciendo. Si nosotros como un sector salud vamos a una escuela, ¿qué es lo que vamos a prevenir? Ya sea una deserción escolar, el por qué estás dejando de asistir a la escuela. Otra cosa sería el riesgo a las drogas. Entonces vamos a prevenirles el consumo de las conductas drogas. de riesgo. Es un término, bueno, lo estoy diciendo así como muy rápido. Sí, ahorita solamente estamos enfocando como términos generales porque en su momento lo podemos desglosar. Y en el sector laboral, que yo me imagino ustedes también lo deben de abordar, la cuestión de ahorita de la muy famosísima norma 035, que es la cuestión psicosocial, del hecho de saber que el trabajador venga en sus, venga bien para poder sacar la productividad. Es lo que también yo iba hace un rato, Sí. el cuestión de que tener una buena salud mental.
Eso es más que nada el cuestión de un psicólogo de salud, cuidar la salud mental de las personas, del paciente. Bueno, que hay que diferenciar tanto el sector salud con el clínico, ¿no? Porque ya como bien lo decía, el clínico se encarga de diagnosticar a la persona, lleva un proceso terapéutico. Sí, a veces suele ocurrir esta confusión, ¿no? De que el psicólogo de la salud es lo mismo que clínico, pero no es así. El psicólogo clínico se encarga sobre todo del diagnóstico y posteriormente de la intervención con el paciente. Ok, bueno, eso es a grandes rasgos en cuestión del sector salud. Amigos, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de lo clínico? Como ya lo decíamos, es algo diferente. Ya sería como el pilar último que nos faltaría como el más de los más grandes, por así decirlo, ¿no? Porque pues del clínico se deriva todo lo que es ir al deporte, o sea, realmente todas están conectadas y todas con pues se tienen que ver, ¿no? Y tienen su relación. Y bueno, en cuanto al clínico, pues es el más conocido y el más, no el más importante, pero pues es muy vital. Es el vital. Dijiste un punto, bueno, amiga, diste un punto importante, vital. ¿Por qué sería vital? Por el hecho de que es el cuidado de nosotros, de nuestra salud mental. Vale, lo vuelvo a repetir. Sí, y bueno, nosotros nos podemos desenvolver desde diferentes corrientes, por ejemplo el cognitivo-conductual, el psicoanálisis, el sistémico, que es lo familiar. Algo que, bueno, para conjugar, es el hecho de que muchos psicólogos obviamente se van a regir por su conducta, o sea, por la teoría que ellos van a poder trabajar con sus pacientes, como yo les decía, el psicoanalítico, el cognitivo-conductual, el sistémico, entre otras, ¿no? Entonces ya es cada quien cómo va a poder trabajar con su paciente, cómo lo quiera abordar, el hecho de en cuestión clínica. Sí, y también tomar en cuenta que no todas las corrientes le funcionan a todas las personas. Y creo que este es el reto, ¿no? O sea, como profesionales en psicología, poder detectar e identificar a tu paciente, o sea, observarlo y saber qué necesita y cómo entonces, vas a de ahí vas a trabajar las canalizaciones, ¿no? Y también es importante, bueno, ya que tocamos lo clínico, también cuidarnos nosotros como terapeutas, ¿no? Porque hay muchos procesos que se llevan a cabo en un proceso terapéutico y puede haber muchísimas cuestiones en las que, bueno, algo común que pasa en nuestra profesión, al menos en lo clínico que yo he sabido, es que el paciente se enamora de ti. Y eso es algo que pues es muy, ¿cómo decirlo? Pues cae en lo antiético. Entonces es donde uno tiene que hacer la canalización. Es que adecuada. Sí, hay que diferenciar entre amor a la terapia y amor a tu terapeuta. Porque si lo dices enamoramiento, podemos, vagamente lo podemos decir, o sea, te estás enamorando de tu terapeuta o de lo que cómo está trabajando contigo. Incluso también aquí se puede derivar otro riesgo, ¿no? Que es la dependencia a la terapia como tal. No tanto al terapeuta, sino a la terapia. Y también en este aspecto es importante saber que un tratamiento psicoterapéutico no va a durar toda la vida. Tiene un ciclo, el cual pues puede ir de los 10 a 15 sesiones. Eso es en términos, ya dijimos las diferentes áreas en las que se puede desenvolver el psicólogo, pero bien, nosotros como terapeutas, como psicólogos, debemos estudiar siempre, estar con nuevos conocimientos, porque la psicología va cambiando, es algo cambiante, es algo que nosotros debemos de estar en constante aprendizaje. Las personas experimentamos muchísimos cambios a nivel mental, ¿no? Ya sea individualmente o incluso masivamente. Sí. Hablamos de la reciente pandemia que nos azotó como humanidad y todo eso cambia la psique por completo, ¿no? Y o sea, exacto, vas rompiendo paradigmas y entonces ahí es nuestra labor para poder atacar y poder estar pues con las personas ante todas estas situaciones, ¿no? Y ahí entra todo lo que hemos mencionado, que es importante ver a la psicología como algo interdisciplinario, ¿no? Sí. O sea, en esto que mencionas de la pandemia, pues un psicólogo social creo que tendría una función importante ahí, ¿no? Y también un clínico al evaluar a las personas individualmente. Hablemos de un tanatólogo, los procesos de duelo han cambiado drásticamente también. O
sea, todo se va transformando y justo por ello es importante que nosotros estemos constantemente en la vanguardia del estudio, ¿no? Y de la práctica sobre todo. Ustedes, a raíz de este encierro que vivimos durante un año, que se fue, bueno, 2 años, un año, el encierro en su totalidad, un año, el cambio, como bien lo decías, el cambiar, el decir, salía, veía una multitud de gente y el encerrarte, obviamente estar entre 4 paredes te empieza, vaya, a cambiar tu vida, porque o te estresas o tienes más ansiedad al encierro, etcétera, ¿no? Entonces, como bien lo decías, es parte fundamental para que ya entre un psicólogo social y entre un psicólogo clínico, ¿no? Para poder trabajar con esas personas. Y no creo que haya pasado, o el hecho de que creo que sí haya pasado es que después de pandemia muchos pacientes o muchas personas acudieron al psicólogo para poder vivir su día a día. Incluso esos procesos de psicoterapia se transformaron mucho, ¿no? Porque ya no tenías al paciente en un consultorio, ya lo tenías en una conexión digital, ¿no? Y todo eso también, bueno, creo fervientemente que eso limita mucho el proceso terapéutico. Sin embargo, pues tanto el terapeuta como el paciente se ha tenido que adaptar a ello, ¿no? Exactamente, con un reto que cumplir, ¿no? Algo que nos pasó a nosotros, amiga, el hecho de cuando trabajamos en CIJ fue que nos tocó en pandemia, y como bien ya decías, amigo, no me dejarás mentir, amiga, el hecho es de que fue un reto en su totalidad, de porque tú ibas y acudías a centros de salud o a instituciones educativas y dabas tus talleres, pero ahora tenías que ver cómo poder dar ese taller desde una computadora. En línea, a distancia, sí, era muy complicado al principio, tal vez por las fallas técnicas que de repente surgían, pero poco a poco nos vamos adaptando a esta nueva modalidad. Y creo que justo el hecho de que estamos en este espacio, en este medio, es parte de también ese paso que hemos dado, ¿no? Y pues conectarnos a través de las redes sociales y de la tecnología, pues algo que también el psicólogo pues se ayuda, ¿no? Y es como justo lo que estamos haciendo. Vaya, amigos, si ya no hay más que abordar acerca de lo que hacemos, quisiera pasar a otro tema, a otro bloque. El hecho es de que ¿cuáles son esos estigmas o cuáles son esos perjuicios que llegan a tener sobre nosotros? ¿Cuáles ustedes creen que, cuáles conocen ustedes que digan? Este es un claro prejuicio que tienen del psicólogo. El básico es el término de loquero, ¿no? Hay que diferenciar, hay que aclarar tajantemente el punto de que la locura como tal no existe, el término como tal. Lo que existe es la gente trastornada, el trastorno mental, porque ese es el nombre. Y como sociedad creo que es importante que también empecemos a tener ese lenguaje más claro, ¿no? Para evitar pues las condiciones en las que ahorita estamos nosotros como profesionistas, pues, ¿no? Para evitar caer en el estigma, ¿no? Dejar de ponerles etiquetas a las personas por sus trastornos. Recordemos que las personas padecen de trastornos y eso no los hace, o sea, no sé si el trastorno no es la persona. Ajá, exactamente, el trastorno no es la persona. Aparte de que, bien decían, una etiqueta es de que nosotros también nos deben de quitar la etiqueta de loquero. Sí, efectivamente, o sea, es psicólogo, o terapeuta. Sí, porque, o sea, donde quieran que vayas, realmente creo que es un factor común de la sociedad, al menos de la sociedad mexicana, ¿no? De que te dicen, es que viene el loquero, o vas con el loquero porque estás loco. Otro prejuicio sería el de ¿para qué acudo a un psicólogo si tengo a mi amiguito o a mi familiar que me escucha? Él me puede ayudar. Las personas aquí no toman en cuenta que nosotros como psicólogos no damos consejos. Acompañamos a las personas en un proceso terapéutico del cual van a adquirir habilidades, estrategias para mejorar en su vida cotidiana, para resolver problemas, para mejorar los síntomas de si tienen de algún trastorno o alguna patología. Entonces creo que es importante pues sí, quitarnos esa idea de que solamente fungimos como amigos o como cualquier compañero de trabajo cuando no es así. Aparte de que es muy diferente el hablarlo con un amigo, el hablarlo con un psicólogo, porque vaya, nosotros damos las herramientas, nosotros le decimos qué es lo que debe de hacer, vaya, ¿no? Eso es también una parte en la que se debe de quitar, porque
No es lo mismo hablar con tu amigo al hablar con tu psicólogo, porque obviamente el psicólogo te va a decir qué es lo que tiene y cuál es el procedimiento que sigue para poder abordar tu problema. Y es un proceso, sobre todo, que pues tiene base científica, ¿no? Es No correcto, algo la base científica también. que nos saquemos de la manga y ya, Efectivamente. sino que todo Sí, sobre va todo, a depender de un proceso que está avalado científicamente. ¿Qué otro? Y justo por ello, ya enfocándonos, ya que tomaron lo de la disciplina científica como tal, en esta ocasión me dirigiré específicamente al estudiante de psicología, ¿no? O a la persona que quiera estudiar la carrera. Pues hay un común en la sociedad que se dice que la psicología es sencilla. O si estás estudiando psicología es porque es fácil. O te dicen, ay, qué fácil, la voy a pasar así. Y pues realmente eso es una mentira. ¿Por qué? Porque creo que no hay una sola carrera que sea sencilla. Cada profesión o cada preparación debe de tener sus retos que superar, ¿no? Es su complejidad que superar. Pero y no es el caso excepto la psicología, ¿no? Y sobre todo hablamos de habilidades que cada persona tiene. A una persona que es muy hábil en números quizás sí se le complica un poquito más el análisis teórico de la carrera, que lo que exige la carrera, ¿no? Pero eso no quiere decir tampoco que nosotros no manejemos una matemática, al contrario, creo que no, para que justamente el factor disciplinar científico que tiene la carrera es justo ese, de poder realizar estudios, investigación constante, y todo ello lleva un proceso sistemático. Es correcto, entonces también algo que decías muy del estudiante cuando piensa en estudiar psicología, el hecho es de que yo quiero estudiar psicología porque no quiero llevar matemáticas, ¿no? Es lo más sí, es el pensamiento más básico que puedes encontrar. Entonces, pero sorpresa, al momento de entrar a la carrera te encuentras que sí llevas estadística, porque así te lo pide la metodología. Entonces es la cuestión de que estamos burdamente equivocados en decir voy a estudiar algo que me van a poner a leer siempre, porque sí es pesado leer, o sea, no voy a decir que no, pero al fin no voy a llevar matemáticas, pero sí llevas matemáticas, bueno, más bien estadística. Sí, aquí la idea es de que pues se tenga conciencia de lo que, o sea, en el momento en el que alguien vaya a estudiar una carrera sería como justo checar lo que implica estudiarla en sí, ¿no? O sea, checar un plan de estudios. Y de hecho también el objetivo de este podcast, de esta conversación, diálogo, pues es brindarles información a todas aquellas personas que estén planeando estudiar psicología, ¿no? Para que tengan una visión más amplia de lo que es y de lo que implica. Es una carrera bonita. Es pesada, porque... Pero te digo, o sea, ¿qué camino es fácil, amigo? O sea, realmente nada que valga la pena en la vida, pues se podría decir que es sencillo, ¿no? Y si todo lo tuviéramos a la mano o al alcance, pues realmente creo que nada nos supiera, ¿no? Al menos creo que esa es mi visión de la vida. Ajá. Nosotros que estudiamos la carrera, obviamente la vamos a defender a capa y espada. El hecho también es de que también otro prejuicio es de que nos vamos a morir de hambre, ¿no? El por qué no estudiamos una ingeniería, el por qué no estudiamos derecho. Pero pues la ingeniería está demasiado inflada de egos y realmente, o sea, sí, es una realidad y o sea, se considera así porque los mismos docentes te lo imparten, y yo lo sé por experiencia, porque yo estuve cursando una ingeniería realmente, ¿no? Y te das cuenta también de muchas realidades, pero realmente tampoco significa que el hecho de que seas ingeniero tampoco te garantiza un trabajo, porque también hay una competencia excesiva en ingeniería y una demanda también complicada en ese aspecto. O sea, realmente aquí todos nos cortamos por la misma tijera. De hecho, algo que yo quería abordar, perdón amiga, el hecho es de que cuando dicen nos vamos a morir de hambre, no es cierto, porque nosotros, al menos lo he percibido con ustedes, el hecho es de que siempre estamos en constante de decir, bueno, si no estoy teniendo un trabajo estable, le estamos buscando, vaya, entonces nosotros estamos prácticamente haciendo eso, no nos estamos o tratamos de mantenernos siempre ocupados, sí. ¿no? En algo que pues es la idea, aunque también eso por supuesto ya es personal, ¿no? Ya depende de cada quien que quiere hacer y cómo sobrevivir, cómo llevar a cabo, ejercer su carrera. Sí. Y volviendo un poquito a la complejidad de la carrera, creo que también influye el hecho de que no solamente necesitamos prepararnos a nivel de conocimiento, sino que también requiere
de una preparación mental. Por eso, como mencionaba mi compañero Lalo, es necesario que nosotros también acudamos al psicólogo para mejorar como personas y como terapeutas. Sí, para poder tener un ejercicio de la licenciatura. Pues sí, amigos, si no, colegas, si no hay algo más que mencionar, que abordar, doy por finalizado este podcast, este capítulo en el cual cómo nosotros como psicólogos nos desenvolvemos en la vida, ¿no? Sí, bueno, de mi parte igual como conclusión, pues es importante que la sociedad sepa qué hacemos, ¿no? Cuál es nuestro trabajo, porque de esa manera pues todos podemos seguir creciendo y también formando una sociedad pues que vaya mejorando, ¿no? La idea es de que como seres humanos podemos evolucionar por un bien general y pues de esa manera pues seguir avanzando básicamente, ¿no? Carlita. Pues a modo de conclusión solo quisiera decir que es importante empezar a ver al ser humano de una manera más integral, haciendo uso no solo de la psicología, sino de todas las disciplinas necesarias para evaluarlo, para ayudarle a mejorar en cada ámbito de su vida. Y bueno, para los que decidan tomar el camino de estudiar esta carrera, pues adelante. Creo que, como bien dicen ustedes, es una oportunidad muy buena, es una carrera muy bonita que a la larga también trae mucha gratificación como persona y como profesional. Creo que podemos obtener cosas muy gratificantes y satisfactorias de esta carrera, al igual que todas las demás. Pues sí, yo para manera de conclusión, esto es a grandes rasgos lo que hacemos nosotros como psicólogos, lo que vivimos como psicólogos y los prejuicios que llegan a tener sobre nosotros. Le doy las gracias a mis dos colegas por haberme permitido compartir este espacio, este capítulo. Yo sé que vendrán más capítulos más adelante, los cuales son de suma importancia para ustedes. Apenas estamos arrancando el proyecto y pues igual esperando con ansia poder seguir creciendo, nos estamos desarrollando cada vez más y pues con la esperanza de que pues nos puedan apoyar en este proyecto, que les sea de útil, porque pues ese es el propósito al final de cuentas, ¿no? Y pues nada, nos veríamos en la siguiente entrega. Adiós, bye.